decidimos lo que decidimos? Estaba hablando sobre que muchas personas quizás digan, yo decido esto porque considero que esto es, porque aquí mando yo, o por muchas razones. O quizás algunas personas dirán, no, yo tomo decisiones porque soy influenciado o porque me dicen que yo haga las cosas de esta manera. Y qué importante es que podamos ver en esta mañana, yo espero que el Espíritu Santo de Dios hable a nuestros corazones y podamos ver por qué nosotros decidimos lo que decidimos. Para entrar en materia, antes voy a tocar dos temas en este momento. Y primero quiero hablar sobre la visión. Sabemos que visión es lo que cada uno de nosotros vemos. Pero también la visión, se habla en la palabra de Dios que tuvo una visión, algo que va a suceder en el futuro o algo que vamos a ver más allá. ¿Cuánto les gusta soñar despiertos? A veces estamos en la bañera o acostados antes de dormir y empezamos a soñar despiertos, ¿sí? Y nos vemos a nosotros mismos, decimos, yo tengo un anhelo en mi corazón, tengo un deseo, yo me veo, y tenemos varias visiones. Ahora yo quisiera que usted y yo pudiéramos pensar en cómo nos vemos dentro de un año, por ejemplo. Empecemos el próximo año. ¿Cómo se ve usted el próximo año? ¿Cómo se ve usted dentro de 2 años? ¿Cómo nos vemos dentro de 5 años? Cada uno sabe su edad. ¿Cómo se ve usted dentro de 10 años? ¿Dentro de 20 años? Ahora veamos algo. Muchos pensaron en cómo me veo físicamente, pero ¿cómo se ve usted como pareja en su matrimonio? ¿Cómo se ve usted como familia? Su familia dentro de 20 años, ¿cómo va a estar su familia? ¿Cómo se ve usted en sus finanzas? ¿Cómo estarán las finanzas de uno dentro de 20 años? ¿Cuál es ese sueño, esa visión que usted tiene de sus finanzas? En su trabajo, ¿sí? Muchas personas quizás tienen su empresa, otras personas dependen de un trabajo, pero sabemos que hay cierta edad que muchas empresas hacen cambios. Entonces, qué bueno es tener una visión y pensar qué voy a hacer dentro de 5, 10, 15, 20 años, o me voy a jubilar. ¿Será que cuando me jubile, lo que me van a pagar de la jubilación me va a dar para vivir otros 20 o 30 o 40 años, lo que el Señor me dé? ¿Cómo vamos a estar con nuestras finanzas? Los jóvenes, ¿cómo se miran dentro de 5 años? ¿Siguen siendo solteros o ya con una pareja, terminando la universidad, siendo profesionales? ¿Qué es lo que usted ve? ¿Cuál es la visión que usted tiene? En lo espiritual, Dios nos manda que crezcamos, ¿sí o no? Que nosotros podamos llegar a la perfección, a la estatura del varón perfecto, y nosotros debemos de buscar cómo debemos de crecer. ¿Cómo se mira usted espiritualmente dentro de 1 año, dentro de 3 años, dentro de 5 años, dentro de 10 años? ¿Será que el Señor quiere que usted se quede donde usted está ahora en este momento? Yo creo que no. Yo creo que el Señor quiere que nosotros crezcamos. ¿Cómo estaremos dentro de nuestra visión al servicio de Dios? Yo he escuchado a muchos hermanos que dicen, no, el otro año sí lo voy a servir al Señor. Y ese año como que nunca llega porque siempre le dice el otro año. Algún día llegará. Pero yo creo que es bueno nosotros tener esas visiones. Pero hay una frase bien importante que yo quiero hablar en esta mañana. Oiga bien esto. Visión sin acción es una ilusión. En otras palabras, podemos tener muchos sueños, podemos tener una visión. Vamos a decir, no, yo quisiera que el otro año quiero servirle al Señor. Yo quisiera que mi familia el otro año haya más unidad. Que mis hijos lleguen a esto y nos ponemos metas y objetivos. Y qué bueno, qué bueno. Pero visión sin acción es una simple ilusión. Si no accionamos, si no tomamos medidas o no hacemos lo que tenemos que hacer, simplemente vamos a tener lo mismo. Nuestro presente es fruto de nuestro pasado, lo que hemos sembrado en nuestro pasado. ¿Sí? Y nuestro futuro será resultado de lo que sembremos en él. Albert Einstein dijo que la palabra locura es seguir haciendo lo mismo esperando resultados diferentes. Seguir sembrando manzanas y decir, algún día voy a cosechar peras, pero seguimos sembrando manzanas. Y dijo Albert Einstein, no, la locura es seguir haciendo lo mismo esperando resultados diferentes. ¿Qué resultados queremos nosotros? ¿Qué resultado quiere usted y yo para la visión que tiene en su corazón? Yo estoy seguro que nosotros tenemos muchos anhelos y Dios tiene anhelos para cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito, Dios tiene algo especial para cada uno de nosotros. Yo quiero hacer un pequeño ejercicio rápidamente y para ello le voy a pedir por favor que cierre sus ojos.
Cerremos nuestros ojos. Y yo quiero que en este momento usted entre a la cocina de su casa. Imagínese que usted está en su casa, está en la cocina, entre a la cocina de su casa. Cierra sus ojos por un momentito, ayúdeme con esto. Usted va a entrar y va a buscar donde ponen los limones. Y usted encontró que en esta vez compraron un limón persa. Y usted siente el olor, usted lo agarra con sus manos, siente el olor al limón, toma un cuchillo, lo parte a la mitad. En ese momento que lo parte, usted mira cómo ese jugo ahí cae sobre el cuchillo, sobre sus manos. ¿Y cuántos están oliendo ese zumo? ¿Cuántos pueden oler el zumo? Ahora venga, tome ese limón, exprímalo en un vaso. Las dos mitades que usted cortó, exprímalo en un vaso. Quítele la semilla, exprímalo en un vaso. Ahora tome ese vaso y tómeselo. Tome ese vaso. ¿A cuántos se les hizo agua a la boca? Abra sus ojos, por favor. ¿A cuántos se les hizo agua a la boca? Visión sin acción es una ilusión. Lo que usted tuvo ahorita, pues es una ilusión. No fue una realidad, o sí fue una realidad. ¿Verdad que no? Fue una ilusión. Pero si usted, cuando regresa a su casa, agarra el limón, lo parte y hace lo que dijimos, la ilusión se va a volver en una realidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que esa visión no se quede en visión? Porque muchos tenemos muchas cosas, muchos anhelos, y como les digo, Dios también tiene muchos anhelos para nosotros, pero tenemos que accionar. Número 2. Aparte de visión sin acción es una ilusión, Dios nos ha dado un libre albedrío. ¿Cuántos saben eso? Dios nos ha dado un libre albedrío. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 30:19. Y a los cielos y a la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escucha esta palabra y grábasela en el corazón. Escoge. ¿A quién le dice? A la persona que escoja. Dios es un caballero y usted y yo tenemos la decisión entre tomar una decisión o la otra. Iba a decir, entre venir a la iglesia y no, pero ya lo dije. Pero usted toma la decisión. Nadie le pone una pistola, usted es el que toma la decisión. Tenemos un libre albedrío que usted y yo lo sabemos muy bien. Escoge pues la vida. Ahí hay una recomendación de parte de la palabra de Dios, que escojamos la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Josué 24:15. Y si mal os parece servir a Jehová, le está hablando al pueblo, Josué le está hablando al pueblo, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Otra vez. Era el pueblo de Dios. Era ese pueblo, la generación que salió, no la que salió de Egipto, pero es la que entró en la tierra prometida. Y Josué le dice, bueno, el Señor les dice, escojan, ¿sí? Escojan hoy a quién van a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierras habitáis. Oiga bien esto, dice Josué. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué era el líder. Josué era la persona delante del pueblo. Y él les podía haber dicho, miren, ustedes tienen que servir a Jehová. Y no hay opción. No. Dios le dijo, dile al pueblo, escojan. Ustedes escojan. Usted y yo tenemos un libre albedrío y nosotros tenemos la potestad de poder escoger. Dios nos permite que podamos escoger. Isaías 65:12 dice, yo también os destinaré a la espada y todos vosotros os arrodillaréis al degolladero, por cuanto llamé y no respondisteis, hablé y no oísteis, sino que hicisteis lo malo delante de mis ojos y escogisteis lo que me desagrada. ¿Ellos escogieron, sí o no? ¿Conocían la palabra? La conocían. ¿Sabían entre el bien y el mal? Sí sabían. Pero aquí ellos escogieron. Y lastimosamente escogieron mal. Deuteronomio 28, del 1 al 2. Voy a ir un poquito rápido porque tenemos bastante tenemos bastante material en esta mañana. Usted apunte el versículo y después lo puede leer despacio en su casa. Deuteronomio 28, que lo conocemos muy bien, habla de las bendiciones y las maldiciones que tendremos, pero yo quiero enfocarme de los primeros 2 versículos y de ahí me voy a saltar al versículo 15. Y dice el primero, acontecerá que si oyeres, número 1, nosotros escogemos si queremos oír, qué queremos oír, dónde queremos estar, en qué momento queremos estar.
Nosotros escogemos, ¿sí o no? Aquí dice, si tú escoges, acontecerá, si tú escoges, que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Si yo escojo oír la voz de Dios, ¿para qué? Para guardarla. Visión sin acción es una ilusión. Número 1, escuchar. Número 2, guardar. Y número 3, y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y usted puede leer el siguiente, lo que sigue ahí en el capítulo 28, y usted verá todas las bendiciones que usted puede recibir. Pero usted tiene que tomar la decisión. Si escucha la palabra de Dios o quiere escuchar otra cosa. Tenemos el privilegio que los domingos, pues aquí escuchamos la palabra de Dios. Entonces nosotros escogemos si hoy domingo me voy a escuchar la palabra de Dios o me voy a escuchar otras cosas. Cada quien escoge. Y aquí usted tiene las bendiciones y las maldiciones. Versículo 15. Pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy que vendrán sobre ti estas maldiciones y te alcanzará. Pastor, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? Bueno, ¿qué decisiones hemos tomado? ¿Qué decisiones hemos tomado? Usted y yo todos los días tomamos decisiones y Dios nos da ese libre albedrío. Dios le dice, hijo amado, yo deseo que tomes la vida, la bendición, la palabra de Dios, pero tú puedes tomar otra decisión. Y la responsabilidad es de cada uno. Así que yo creo que somos grandecitos y no nos deberíamos de quejar cuando vienen las consecuencias. ¿Por qué? Porque nosotros tomamos las decisiones. Ahora, ¿por qué nosotros tomamos las decisiones? ¿Por qué tomamos las decisiones que tomamos? ¿Sí? Ese es el tema. ¿Por qué yo tomo las decisiones que yo tomo? ¿Por qué? ¿Sí? Hagámonos esa pregunta. Nosotros tomamos las decisiones en base ¿a qué? A nuestros deseos, a lo que nosotros queremos, a nuestra razón. O sea, es que yo tomé esta decisión porque yo quiero, porque a mí me gusta, ¿sí? Y todos nosotros tomamos decisiones conforme a nuestros deseos. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles son sus deseos? ¿Cuál es mi deseo? Cuando estaba preparando esto, yo me ponía a pensar, bueno, ¿cuál es mi deseo? Cuando yo tomo mis decisiones, ¿qué es lo que yo deseo? Y ahí entramos un poquito, y por eso hablé sobre visión. ¿Cuál es mi deseo? ¿Cuál es mi deseo dentro de 5 años, dentro de 10 años, con mi pareja, con mi familia, en mi trabajo, en mis finanzas, en el servicio al Señor? ¿Será que yo quiero seguir sirviéndole al Señor? ¿Quiero servirle más? ¿Quiero servirle menos? ¿Cuál es nuestro deseo? ¿Cuál es su deseo? El Señor pregunta en esta mañana, ¿cuál es tu deseo? Usted puede examinarse y puede pensar cuál es el deseo que tiene cada uno en cada una de las áreas. Ahora, atrás de esa pregunta, yo quiero hacerle otra pregunta. La primera pregunta es, ¿cuál es su deseo? La segunda pregunta sería, ¿cuál es el deseo de Dios para usted? ¿Será que está alineado? ¿Será que es el mismo deseo? ¿Será que su deseo es el deseo de Dios? Y qué bueno saber y entender cuál es el deseo de Dios. Y muchas veces decimos, bueno, pero es difícil, pero déjeme decirle que no es difícil. Si usted tiene una intimidad con Dios, usted tiene una relación con Dios, si usted busca a Dios, déjeme decirle que su Padre le va a dar instrucciones. Pero si usted está alejado, definitivamente usted no escucha la voz de Dios. Si usted está separado de Dios, si usted no quiere buscar a Dios, usted está buscando otras cosas que no son de Dios, usted no va a estar atento a escuchar la voz de Dios. Pero déjeme decirle que Dios sí le habla a sus hijos y le habla claramente en su idioma, como nosotros entendemos. Y Él expresa el deseo de Dios a nuestro corazón. Y usted sí sabe cuál es el deseo de Dios. Eso estoy seguro. Entonces, ¿cuál es nuestro deseo? ¿Cuál es el deseo de Dios? Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para que daros el fin que esperáis. Esos son los pensamientos. Ese es el deseo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Usted tome esa palabra para usted. Los pensamientos de Dios acerca de usted son pensamientos de paz y no de mal, para que daros el fin que esperáis. En la nueva versión internacional dice,
porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Qué precioso, ¿verdad? Qué precioso lo que Dios desea para cada uno de nosotros. Dios tiene planes de bienestar y no de calamidad. Fines para darnos un futuro y una esperanza. Es una bendición. Ese es el deseo de Dios para cada uno de nosotros. Isaías 55, 8 y 9 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Oiga bien eso. Isaías, el profeta mayor, le dice al pueblo de parte de Dios: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Qué hace usted cuando está quizás en un grupo y de repente usted sabe que hay alguien que tiene más capacidad que uno? ¿Qué es lo que hace uno? ¿No es cierto que uno se hace para atrás y dice, no, toma tú la iniciativa, toma tú el liderazgo? Y si está usted, mi yo, el yo-yo, ¿verdad? Mi yo, es que yo estoy aquí, ¿verdad? Y está Dios, está el Señor, con los planes, con los buenos deseos. ¿Qué es lo que deberíamos hacer nosotros? Hacernos para atrás, ¿no? Decirle, Señor, que se haga tu voluntad. Así cantábamos en la adoración ahorita. Queremos hacer tu voluntad. Pero muchas veces lo cantamos, lo decimos, lo repetimos, lo sabemos. Pero ¿será que hacemos la voluntad de Dios? Y somos imperfectos. Tampoco es que yo quiera acusar o juzgar. Yo también cometo muchos errores. Todos cometemos errores. Pero lo importante es reflexionar lo que la palabra nos dice e ir como la luz de la aurora en aumento, ¿sí? Para llegar a la estatura del varón perfecto. Entonces, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. El camino que Dios tiene para cada uno de nosotros es un camino mucho más alto, un camino con bendición, el propósito de Dios para nuestras vidas. Entonces, nosotros tenemos que rendirle nuestros pensamientos, nuestra voluntad, ¿a quién? A Dios. Ahora, hablamos sobre visión. Visión sin acción es una ilusión. Ya sabemos que nosotros tenemos que accionar. ¿Sí? No tenemos que quedarnos con los brazos cruzados. Número 2, sabemos que Dios nos ha dado un libre albedrío. Usted y yo podemos tomar decisiones y nosotros decidimos en cada momento. Ahora, casualmente el día de hoy fue la inauguración de la ¿cómo se llama esto? Del Mundial, ¿verdad? ¿Sí? Y muchos tomaron sus decisiones. Algunos dijeron, voy a ver el Mundial. Ahora, nosotros como hijos de Dios, como parte del ministerio Hechos de Amor, pues nosotros también tomamos la decisión de, en vez de ir a ver el Mundial, venir aquí a la iglesia a recibir palabra de Dios. Y hay algo en la Biblia que nos habla que hay una lucha constante en cada uno de nosotros, y estoy seguro que todos vivimos esa lucha constante y tomamos decisiones en medio de esas luchas, los deseos de la carne y los deseos del espíritu, ¿sí? Que son contrarios. Los deseos de la carne no son los mismos deseos del espíritu, ellos chocan. Y yo lo veo como una balanza. De este lado está una balanza del espíritu y de este otro lado está la balanza de la carne, los deseos de la carne. ¿Y para dónde se inclina la balanza? ¿Para dónde se inclina? ¿De quién depende? De cada uno, ¿verdad? Las decisiones que nosotros tomamos. Y las decisiones que nosotros tomamos, ¿las tomamos por qué? Por nuestros deseos. No, es que yo no me voy a perder esto. Entonces yo tengo que hacerlo, pues. Y está bien. Dios nos ha dado un libre albedrío. Y usted puede decidir y usted puede tomar esa decisión. Pero déjeme decirle que usted mismo es el que toma esa decisión. Y más adelante vamos a ver cómo funciona esto. Vamos a leer Romanos capítulo 8. Ahí sí le voy a pedir favor que lo busque. Romanos capítulo 8. Muchos predicadores dicen que Romanos capítulo 8 es un versículo, dicen que si el Antiguo Testamento fuera un anillo, Romanos 8 es como la piedra preciosa, dicen ahí. Usted lo va a leer, no vamos a poder leer todo Romanos capítulo 8, pero si el pastor me da permiso, vamos a dejar tarea en esta mañana. Yo le voy a pedir favor que lea Romanos capítulo 8, lea todo el capítulo, pídale a Dios que le dé revelación, que le dé sabiduría, conocimiento, entendimiento,
y yo estoy seguro que Dios va a hablar a su espíritu, ¿sí? Amén. Nosotros vamos a leer una parte de Romanos 8, pero usted va a leer el resto en su casa, amén. Romanos 8. Verso número 1, vamos a empezar, y dice, antes de empezar, recuerden que vamos a hablar sobre los deseos del espíritu y los deseos de la carne. ¿Por qué nosotros estamos decidiendo entre una cosa y otra? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están ¿en qué? En Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Número 1, si usted desea hacer la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios es que andemos conforme al espíritu, el primer paso que tenemos que tomar es ser hijos de Dios. Si usted y yo somos hijos de Dios, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya no estamos bajo condenación. Usted y yo estamos fuera de esa condenación y siendo nosotros hijos de Dios, podemos andar conforme al Espíritu. Entonces, número 1, usted tiene que ser un hijo de Dios. Número 2, versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Verso 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en vosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si usted es hijo de Dios, si usted realmente tuvo un arrepentimiento genuino, si usted confesó con su boca, ¿sí? Y recibió a Jesús en su corazón, usted es nacido de nuevo. Y si usted es nacido de nuevo, usted ya no está bajo la ley del pecado. Usted está bajo la gracia. Y cuando estamos bajo la gracia, nosotros podemos venir y decir, podemos andar conforme al Espíritu. Ya no somos esclavos del pecado. O sea que usted puede tomar esas decisiones conforme al Espíritu. Pero el primer paso es ser hijos de Dios. Si usted anda alejado de Dios, reconcíliese. Qué importante es. Usted dice, no, pero es que no puedo tomar las decisiones que quiero, porque mis deseos son diferentes. Pero yo tengo esa lucha constante y no sé qué hacer. Acérquese a Dios. Vuélvese a Dios de todo corazón. Así como el hijo pródigo dijo al final, no, yo regreso a mi padre. Allá lo tengo todo. Allá tengo lo que yo necesito realmente. Se dio cuenta que estaba caminando en los pasos que no debería. O sea, esto es un llamado para que nosotros nos volvamos a Dios de todo corazón. Voy a leer el verso 4 otra vez. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya no bajo la ley del pecado, sino andar conforme al Espíritu. Aquí vemos una lucha entre los deseos del Espíritu y los deseos de la carne. Y usted mira esa lucha. Y yo estoy seguro que nosotros, me incluyo yo, tenemos esa lucha todos los días. Todos los días tenemos esa lucha entre hacer esto o hacer lo otro. ¿Qué hago? Bueno, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿O cuál es mi deseo? Como dijimos, el deseo nuestro no necesariamente es el deseo de Dios. Puede ser diferente. Ahora, un estudiante le dijo a un maestro un día, y le dijo, maestro, ¿qué pasó? Tengo una pregunta para usted. Y el maestro le dice, bueno, dime la pregunta. Yo tengo una lucha constante. ¿Contra quién? Interna, le dijo. Yo muchas veces veo a mi lado derecho un lobo blanco y a mi lado izquierdo un lobo negro. Y me hablan cada vez que yo quiero hacer algo y tomar una decisión. ¿Cuántos vieron ahí el Chapulín Colorado, esas caricaturas donde había un angelito y un diablito, verdad? ¿Se acuerdan de eso o no? ¿Sí? Y el angelito, no, hombre, no hagas el mal. Y, no, hombre, hazlo, hombre, a ti te gusta, ¿verdad? A ti te gusta, yo sé que te gusta. Y ahí está esa lucha. Y este estudiante le decía al maestro, yo veo dos lobos que me dicen, este que haga una cosa, este que haga otra cosa, y hay una lucha constante. Y la pregunta del estudiante fue, maestro, ¿quién de los dos al final va a ganar? Porque hay una lucha, y en la lucha siempre más de alguien gana, ¿verdad? Siempre al final hay un ganador, ¿sí o no? Y le decía al estudiante, pero al final, ¿quién va a ganar? Tenía esa duda el estudiante. Y el maestro le dice, el que tú alimentes más. Así de sencillo. Ajá. El que tú alimentes más. Entonces, nuestras decisiones. Usted lo que decide. Tenemos una visión. Yo quiero llegar a terminar la universidad.
¿Sí? Es mi visión. Pero ¿cuál es la acción? Ay, es que hay mucho frío. Mejor me quedo en casa. Es que hay que leer todo esto. ¿Qué decisiones tomamos? Y le quiero decir algo, muchas veces las decisiones que debemos de tomar no son las decisiones que a nosotros nos gustan, pero lo que nos conviene, es lo que está alineado con la palabra de Dios. Entonces, es un error nosotros venir, y hoy en día hay un movimiento nuevo en las nuevas generaciones, ¿verdad? Que la verdad yo no estoy de acuerdo, no sé si estoy mal, el pastor me va a corregir después, me va a decir, estás mal, pero no, vamos a dar mi opinión. Las nuevas generaciones hoy en día dicen, ¿qué es lo que te gusta, mijo? Estudiar lo que te gusta, hacer lo que te gusta. ¿Y qué es lo que dicen los estudiantes ahora? A mí me gusta lo fácil. Pero no se lo dicen así a los papás, ¿verdad? No, es que a mí me gusta ser chef. No digo que ser chef es malo, por favor, no me malinterpreten. Pero muchas veces lo que nos gusta es lo más fácil, es lo más cómodo. Lo que no tenemos que hacer esfuerzo, no nos queremos levantar temprano, no queremos matemáticas, no queremos esto, no queremos lo otro, no queremos leer, lo queremos todo así como que un árbol que el fruto es dinero y solo ir a recogerlo. El dinero no crece en árboles. Hay que esforzarse, hay que levantarse temprano, hay que madrugar, hay que hacer. Y esa es la diferencia. Muchas veces lo que nos gusta, ¿sí? No está alineado a la paz. No es el camino que Dios tiene para cada uno de nosotros. No es el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Cuántos creen que Dios tiene un propósito para usted y para mí? Dios tiene un propósito. Y ese propósito es bueno. Ese propósito es para que alcancemos lo que realmente fuimos enviados aquí en la tierra. Usted vino a esta tierra no para ser una persona más. Usted es embajador de Cristo aquí en este lugar. Usted está en Guatemala por una razón. Si yo hubiera nacido en China, yo estaría en China por alguna razón, porque Dios me puso ahí. Entonces yo estoy seguro que estoy aquí en Guatemala por una razón. Dios tiene un propósito para mi vida y yo lo quiero cumplir. Pero para cumplirlo, ¿será que yo tengo que decirle, Señor, yo voy a hacer lo que me gusta? ¿Verdad que no? No todo lo que me gusta es la voluntad de Dios. Qué importante es nosotros rendirle nuestra voluntad a Dios. Hay una lucha constante, ¿sí? El angelito y el diablo, ¿a quién vamos a hacerle caso? Al que usted más alimente. Usted hoy está alimentando la parte espiritual. Y lo felicito. Gracias a Dios. ¿Usted quiere alimentar la parte espiritual? Cuando usted se levanta en las mañanas, ¿qué es lo primero que hace? Ver su Facebook, ver su Instagram, empezar a jugar, o ¿qué es lo que usted hace? Cuando hablamos del diezmo, dice que es la primicia. ¿Cuántos saben que el diezmo es la primicia? Es lo primero, ¿no? Y el diezmo puede aplicarse no solo en las finanzas, sino que el diezmo también se puede aplicar en todo lo que hacemos. Si 24 horas tiene el día, cuando usted se levanta las primeras horas del día, el diezmo, que son 2 horas 40, ¿a quién deberíamos dedicárselo? Al Señor. Y si se lo dedicamos al Señor, ¿quién es el beneficiado? Nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar la voluntad de Dios. Amén. Verso 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Aquí está bien claro. ¿Sí? Esta prédica, pues, está bien clara. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y ahí vemos la balanza. Ahí está la lucha, ¿verdad? Verso 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Todo tiene su consecuencia. Causa y efecto. Lo que usted siembra, usted cosecha. Todo lo que hacemos tiene su consecuencia. Ahora, aquí una palabra importante para mí, si la subraya, es ocuparse. Porque el ocuparse, ahí es donde, ¿a quién alimentamos, no? Si alimentamos a este o al otro. El ocuparse, si usted se ocupa de la carne, usted va a cosechar muerte. Si usted se ocupa del Espíritu, usted va a cosechar la vida y la paz que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que nosotros nos estamos ocupando? ¿De qué nos estamos ocupando nosotros? Usted hace la pregunta, yo me la hago y nosotros tenemos que tomar decisiones. Dependiendo de la visión que tiene Dios para cada uno de nosotros, que es una visión especial, como lo estoy repitiendo, pero usted y yo, nosotros sabemos a quién tenemos que ocuparnos y de lo que nosotros nos ocupemos es lo que vamos a alimentar. Verso 7.
Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, sino tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Habla de las consecuencias. Verso 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Eso es lo que deberíamos de vivir, así deberíamos de vivir. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Verso 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Verso 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en cada uno de nosotros. Qué importante es que usted y yo seamos, número uno, hijos de Dios. Número uno. Y número dos, que nosotros alimentemos nuestro espíritu, que sigamos a Dios. Tres cosas muy importantes que debemos de hacer, y usted lo sabe, pero nosotros tomamos decisiones. Número uno, la palabra de Dios. Buscar la palabra de Dios. Número dos, esa intimidad con Dios. Nuestra relación que tenemos con nuestro Señor. Y el número 3 se me olvidó. Perdón, hermano, pero usted sabe lo que tenemos que hacer. Ahora, la importancia de ser hijos de Dios. ¿Cuáles deberían ser nuestros deseos? ¿Cuáles deberían de ser nuestras decisiones? ¿Quién toma las decisiones? Regresemos a la primera pregunta. ¿Quién toma las decisiones? ¿Somos influenciados para tomar decisiones? ¿Hay alguien que nos está manipulando para tomar decisiones? ¿O es simplemente el yo, lo que me gusta a mí? ¿Quién es el que toma decisión? Yo creo que es importante nosotros analizar eso. Ahora, cuando usted y yo tomamos decisiones, ¿cuántos saben que nosotros somos trinos? Somos espíritu, alma y cuerpo. Cuando está esa balanza y está los deseos de la carne y los deseos del espíritu, y está la balanza así como que a veces va para acá, a veces va para allá, ¿quién es el que decide para dónde va esa balanza? Déjeme decirle, el alma. Su alma. Mi alma es la que decide, ¿sí? Si yo hago las cosas conforme a la carne o conforme al espíritu. ¿Y qué es el alma? El alma es nuestra voluntad, nuestras emociones y nuestro intelecto. Ok, vamos a repasar un poquito. Nosotros tenemos una lucha entre la carne y el espíritu, ¿sí? Y nosotros estamos ahí tomando decisiones, pero ¿quién es el que hace, quién es el ganador? ¿Quién es el que realmente al final toma la decisión? El alma. El alma es el que decide qué es lo que vamos a hacer. Y el alma es nuestra voluntad, nuestras emociones y nuestro intelecto. Entonces la pregunta que nos debemos de hacer es, ¿cómo está nuestra alma? ¿Cómo está tu alma? ¿Por qué nosotros decidimos lo que decidimos? ¿Por qué yo decido lo que decido? ¿Por qué yo decidí en esta mañana venir a este lugar? ¿Por qué? ¿Por qué yo lo decidí? Tu alma lo decidió. Y tu alma es voluntad, emociones e intelecto. ¿Cómo está nuestra alma? ¿Cómo está nuestra voluntad? ¿Cómo están nuestras emociones? ¿Cómo está nuestro intelecto? Ahora, en la vida, desde que nosotros nacemos, desde que nosotros vamos creciendo poco a poco, nosotros vivimos y vivimos experiencias, vivimos momentos, vivimos muchas cosas en la vida que marcan nuestra alma. Y hay muchas cosas que nosotros no entendemos o quizás decimos, no, pero es que yo la verdad desde pequeño lo hago así o lo vi de esta manera porque hay algo que impactó nuestra alma desde pequeño. El alma es voluntad, emociones e intelecto. Vamos a ver nuestra voluntad. Vamos a ir por pasos. Hablemos de nuestra voluntad. Nuestra alma, la parte de la voluntad. Mi voluntad es mi voluntad, ¿sí? Lo que yo decido. Yo quiero decidir esto. Hoy decidí hacer esto. Había una vez una jovencita de 16 años. Decidió tener su primer novio a los 16 años. Y a los 16 años, ese novio a los 2 meses le fue infiel, la trataba mal, le rompió el corazón. Una jovencita de 16 años le impactó su vida en ese momento. Dijo, ay Dios mío, me fue mal. Me apresuré, no sé por qué, pero bueno, me fue mal.
Cumplió 17 años, dejó a ese novio. Cumplió 18 años, dijo, no, me va a dar una oportunidad más. Se acercó otro jovencito y dijo, bueno, voy a probar. Vamos a ser novios. Y a los 2 meses, lo mismo. Otra vez le fue infiel, le quebró el corazón, impactó su alma, dañó su alma. Algo sucedió en ese momento. Y esta jovencita después dejó a ese hombre, cumplió 19, 20, 21 y la mamá empezó, mira, ya es tiempo que busques a alguien, yo quisiera ver mis nietos, yo quiero que te cases. Y su decisión, su voluntad afectada por lo que ella vivió, dijo, no, yo no me quiero casar. ¿Por qué su alma decide eso? ¿Por qué su voluntad está decidiendo no casarse? No es que no creo en los hombres son iguales, ya me pasó 2 veces, no quiero una tercera vez, ¿para qué voy a sufrir? Y su alma toma ciertas decisiones. Y toma ciertas decisiones, ¿por qué? Porque hubo algo que impactó su alma, algo que hizo que ella tomara esas decisiones. Y usted y yo tomamos decisiones. Le voy a dar otro ejemplo. ¿Cuál es su restaurante favorito? Imagínense, ¿cuál es? ¿Es en Tecpan, en la Antigua, aquí en la zona 10? ¿Cuál será su restaurante favorito? Y cuando yo le digo el restaurante favorito, me imagino que se imagina el plato que le gusta, ¿no? ¿Sí? Un 3/4 o marisco, mejor ya no sigo porque nos va a dar hambre. Pero hay algo que impactó su alma, algo que sucedió en su alma cuando usted fue a ese lugar y disfrutó, lo atendieron bien, ¿sí? Lo que usted comió lo saboreó, lo disfrutó, la compañía que usted tuvo estuvo excelente y hubo algo que sucedió que marcó su alma. Y por eso cuando usted le dicen, ¿a dónde quieres ir a comer en tu cumpleaños? Su voluntad viene y dice, ¿a qué lugar? ¿Por qué tomamos decisiones como las tomamos? Por lo que ha sucedido en nuestra alma. Ahora Dios quiere en esta mañana que nosotros podamos revisar nuestra alma y pensemos, ¿por qué yo tomo las decisiones que tomo? Hay personas que dicen, no, hombre, es que soy celoso. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a ver. Vámonos a las emociones. Podemos hablar muchos ejemplos de voluntad. Vamos a las emociones. ¿Por qué mis emociones? ¿Por qué yo estoy así? ¿Por qué estoy allá? ¿Ustedes cuántos conocen, cuántos han visto a una persona así orgullosa o prepotente o creída, así como que, buenas tardes. Yo cuando subo al elevador de mi oficina siempre saludo, ¿verdad? Y de 10 hay uno que nos saluda siempre. Pero cuando le ve uno la cara, parece el limón, así. ¿Sí? ¿Sí? Pero bueno, piensa usted en un jovencito que entró a su escuela primaria, a su colegio, y desde pequeño lo que sufrió en su alma fue bullying. Es que eres el más chaparro, eres el negrito, eres el aquí, eres el allá, y le ponen apodos, le dicen esto, le dicen lo otro, pasó la primaria, llegó a la secundaria y le siguieron dando duro, y el bullying seguía en la secundaria, en la universidad todos lo rechazaron, y vivió un rechazo durante más de 18 años, se graduó, ¿y cómo cree que usted se graduó? ¿Cómo están sus emociones en ese momento? ¿Cómo está su alma? Ya tiene un escudo, ¿no? Las personas que han sido rechazadas hablan y se presentan a lugares nuevos o desconocidos cuando ven personas que no conoce, lo primero que hace es hacer una coraza, ¿no? Un escudo. Y la gente dice, es que él es orgulloso. Lo que pasa es que está predispuesta esa persona de todo lo que sufrió desde pequeño, ese rechazo, ese bullying. Hay personas que gracias a Dios se convierten a Cristo Jesús, leen la palabra de Dios y superan todo esto. ¿Por qué? Porque conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. ¿De qué? De esas cosas que hay en nuestra alma. Entonces, si vemos a alguien orgulloso, nuestras emociones, no, es que es amargado, es aquí, es allá. Pero si nosotros venimos y tenemos un poco de misericordia y nos ponemos los lentes de Dios, podemos decir, no, aquí hay una necesidad. Aquí no hay una persona amargada, un cae mal, un prepotente. No, Él necesita aceptación. No, venite, compartamos. Tú eres parte del ministerio Hechos de Amor. Tú eres parte de la familia. Tú eres parte de todo esto. Y vemos cómo la palabra de Dios hace que nosotros tomemos esas decisiones y podamos ver con esos lentes diferentes y podamos cambiar esas acciones, pero regresemos a las emociones. ¿Cómo están nuestras emociones? Depende de lo que hay. Depende de lo que hay en nuestra alma. Una persona rencorosa, una persona llena de celos, es porque vivió
muchas cosas. Por ejemplo, hablábamos de la persona que tuvo experiencias de infidelidad durante muchos noviazgos. Probablemente esa persona sea insegura y probablemente esa persona sea celosa. ¿Por qué? Porque su pareja nomás le saluda a otra persona con una sonrisa. ¿Qué? ¿Te gustó? Pero es por esa misma inseguridad, ¿no? Que ella vivió, es lo que hay en su alma. Y mire, no me malinterprete. Puede ser que esa persona sea hija de Dios. Sea hija de Dios, conozcan la palabra, ore, tenga una intimidad con Dios. Yo no digo que no, pero en el alma hay cosas que debemos de sanar. Por eso la palabra de Dios dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud conforme ¿qué? ¿Prospera qué cosa? Tu alma. Tenemos que prosperar nuestra voluntad. Tenemos que prosperar nuestras emociones. Tenemos que prosperar nuestro intelecto. Usted y yo tenemos que trabajar todos los días para ver, Señor, dame la estrategia, dame lo que debo de hacer. ¿Para qué? Para prosperar mi voluntad, para prosperar mis emociones, para prosperar mi intelecto. Revisémonos, vamos a hacer un examen a nosotros mismos. En mi voluntad, ¿qué es lo que cuándo tomo decisiones malas? En mis emociones, ¿cuándo es cuando yo me enojo? En mi intelecto, ¿cuándo es que yo vengo y estoy dudando? Hablamos de voluntad, emociones, hablemos de intelecto. A muchos de nosotros nos gusta documentales, nos gusta informarnos, nos gusta leer sobre historia, los imperios, que esto y lo otro, y de repente vemos ciertos canales de historia o que hablan de las cosas, y usted siendo hijo de Dios empieza a ver un programa que dice, es que Jesús sí se casó. No, es que Jesús era homosexual. Y en el intelecto usted está metiendo basura, cosas que no son de Dios. Y ustedes saben de lo que estoy hablando. Usted ha visto esos anuncios, porque me imagino que no, usted ve el tema, pero no sé si usted lo verá, pero hoy en día en la televisión, en esos canales de historia, salen cada cosa que dicen, no es que los científicos dicen que han descubierto, que han dicho esto y lo otro. Oiga, padre de familia, mire a sus jóvenes, ¿qué están leyendo? Eso va para el intelecto. Hoy en día los bestsellers son, ¿cómo se llama ese mago ese? ¿Cómo se llama? Eso que está de moda. Esas películas de magia, de Harry Potter, ahí está. ¿Sí o no? Todos los adolescentes, ¿qué libro quieren leer? Harry Potter. ¿Y por qué? Es que se me gusta. ¿Y qué es lo que estamos metiendo en nuestro intelecto? Hoy en día, ¿qué es lo que usted lee? ¿Qué es? Ahora, tenemos que prosperar nuestra alma, tenemos que prosperar nuestro intelecto. ¿Qué es lo que nosotros le metemos intelectualmente a nuestro intelecto? ¿Qué es lo que nosotros leemos? Ahora, vámonos por otro lado. Alguien que conoce la palabra. Déjeme decirle que no porque alguien conozca la palabra, significa, puede ser oidor, conocedor, pero no hacedor. Mateo 23, léalo también, otra tarea. Mateo 23, Jesús habla sobre los fariseos y los escribas, ¿sí? En la cátedra de Moisés, cuando ustedes se sienten en la cátedra de Moisés, ¿sí? Escuchen la palabra, guárdenla y hagan la palabra, pero no hagan lo que los fariseos hacen. Los fariseos eran maestros de la ley. Oiga bien el título, maestros de la ley. ¿Conocían la palabra? Sí la conocían, hasta de memoria, se la recitaban. Ellos predicaban ahí, en la, se me fue la palabra, pero en la sinagoga, gracias pastora, en la sinagoga, ¿sí? En la cátedra de Moisés, dice el versículo 1, se sentaban los escribas y los fariseos y enseñaban la palabra de Dios. Y Jesús le dice, vayan, escuchen, guarden la palabra, pongan por obra la palabra, pero no hagan lo que ellos hacen. Y en el capítulo 23 menciona la palabra hipócrita un montón de veces. Y habla de hipócrita a los fariseos. Entonces, qué importante es tener una visión, pero que no sea una ilusión, sino que accionar. Usted viene a la iglesia y usted se memoriza la palabra de Dios, usted conoce la palabra de Dios, usted sabe la palabra de Dios, pero no la pone por obra. Y eso viene para todos, para mí también. Digo yo, ¿será que yo estoy poniendo en obra la palabra? Mire, es mejor que se memorice solo 5 versículos y no 100, pero que las ponga por obra. No que se sepa 200 y que no ponga por obra ni una. Los fariseos se las sabían de memoria, eran maestros. Eran maestros.
Saulo de Tarso, perseguidor de Jesús, perseguía a todo aquel que predicara de Jesús. Él era fariseo. Y se decía maestros de maestros, o sea que él era como que ¿sí? Él aprendió a los pies de Gamaliel, uno de los mejores de la palabra, ¿sí? Pero él conocía la palabra, sí la conocía. ¿Y qué hacía? Perseguir a los cristianos. Se oye algo así como irónico, ¿no? Pero es la verdad, y está en la palabra, usted lo sabe, usted lo lee. Pero ¿cuál fue el cambio de Saulo de Tarso? Por eso yo estaba enfocando al principio. Es importante que usted y yo tengamos ese encuentro con Dios. Es importante que usted y yo tengamos ese arrepentimiento genuino, que nosotros creamos con nuestro corazón, confesemos con nuestra boca y estemos seguros que usted y yo somos nacidos de nuevos. ¿Por qué? Porque si somos nacidos de nuevo, el Espíritu de Dios mora en nosotros y nosotros podemos decidir, venir y decir, Señor, nuestra alma, lo que hay en nuestra alma, yo lo puedo cambiar. Yo puedo hacer el cambio. Yo quiero conocer tu palabra, quiero tener esa intimidad contigo. Y la tercera cosa que era lo que dije que se me olvidó es la oración. Es la oración. La tercera cosa, intimidad con Dios, la palabra de Dios y tercero, la oración. Y usted cuando ora, ¿qué es lo que ora? Tenga cuidado con eso. ¿Será que usted ora a sus gustos? Cuando oramos nosotros, ¿en nombre de quién oramos? En el nombre de Jesús. Esa es la forma de orar, ¿no? Al final decimos en el nombre de Jesús. Y si usted dice en el nombre de Jesús, la oración, ¿qué debería de contener? ¿Quién fue Jesús? ¿Qué nos enseñó Jesús? ¿Cuál es la voluntad de Jesús? ¿Qué fue lo que Jesús nos escribió en la palabra? Entonces nuestras oraciones tienen que ir alineadas ¿a quién? A la palabra. ¿Por qué? Porque es en el nombre de Jesús. Ahora, si es en el nombre de Julio, pues yo digo lo que yo quiero y me gusta, pero es en el nombre de Jesús. Entonces mi oración debería estar alineada a la palabra de Dios, lo que Jesús nos enseñó. Ahora, entonces, ¿cómo está nuestra alma? Tenemos que prosperar nuestra alma en voluntad, en emociones e intelecto. Amén. Ahora aquí los hermanos servidores me pusieron esto aquí. Yo quisiera ejemplificar algo o ilustrar algo. Imaginémonos, no hay una cucharita, ¿verdad? Si no, pues aquí yo lo soluciono, no hay problema, no se preocupe, hermano. Pensemos, si me la consigue, hermana, gracias. Imaginemos que esta es nuestra alma. Nuestra alma, ¿cuántos ven que es transparente? Me puede ver desde ahí, ¿no? ¿Sí? Tal vez no muy bien, pero el reflejo, ¿verdad? La voluntad, el corazón de Dios es que nosotros tengamos un alma limpia. Nuestras voluntades, nuestras emociones, nuestro intelecto sea blanco y transparente. Pero cuando nosotros nacimos, como digo, hay tantas cosas que suceden en nuestras vidas, cosas buenas y cosas malas. Cuando hablamos del restaurante, sabemos que es una cosa buena, ¿no? Algo que nos pasó bien. Y eso, pues, marca nuestras emociones y nuestra voluntad. Pero pensemos en esa persona que recibió bullying desde pequeño, que lo molestaron, lo rechazaron, y eso vino y marcó su alma. Y esto fue lo que sucedió. Su alma blanca empezó a cambiar. Y de repente, a los 16, 17 años, quizás su padre falleció, se quedó sin padre y le hizo falta amor. Y fue impactada su vida. Creció con los abuelos no lo cuidaban muy bien. Y de repente, un día que los dejaron con los vecinos, abusaron de él sexualmente. Y mancharon su alma. ¿Y cuántos ejemplos más podemos poner nosotros? De cosas que pueden suceder en nuestras vidas. De repente un niño que crecía en su casa y él sabía que era lo bueno, que era lo malo, pero en su casa, cada vez que venían decían, está tu papá, papá te buscan, decirle que no estoy. Dice que no está. Y eso marcó su alma. Y de repente dijo, bueno, el mentir es normal. Y su voluntad es, ¿por qué me sos mentiroso? ¿Por qué mentís? Bueno, eso es lo que es su alma, su voluntad, sus emociones. Eso fue lo que él obtuvo desde pequeño. Mentiras. Le enseñaron a mentir y ahora su voluntad, ¿por qué eres mentiroso? Porque está en su alma. Hubo algo que impactó su alma.
Y podemos poner muchos ejemplos y podemos seguir echándole más café. Y el diablo viene y hace esto. Mire, toma tus decisiones entonces. ¿Qué decisiones va a tomar un alma de esta forma? ¿Qué decisiones va a tomar un alma que está de esta forma? ¿Cómo están su voluntad, sus emociones, su intelecto? Esta alma viene por la misericordia de Dios, escogido antes de la fundación de este mundo, y se convierte a Cristo Jesús. Recibe a Dios. Ahora yo tengo a alguien que me ama. Ahora hay otro camino. Y empieza a escudriñar la Biblia. Empieza a aprender a orar. Empieza a encontrar cuál es la buena y perfecta voluntad de Dios. Y empieza a leer la palabra de Dios y dice, no, es que a Dios no le gusta la mentira. Y esto es la palabra de Dios. Y va a la iglesia. Y empieza y le dice, no, es que la mentira no es de Dios. Te hizo falta amor. Déjame decirte que Dios está aquí. Y Dios te da amor. Creciste en un padre. Ahora, hay un Dios, hay un Padre que está en los cielos. Y vienen y todas esas cosas que sucedieron en su vida. Entre más palabra de Dios, entre más presencia de Dios, entre más unción de Dios. Mire qué es lo que sucede. ¿Cómo está el alma? ¿Qué sucedió con el alma? Y ahora yo sé por qué ahora las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. Pero ¿será que es suficiente ese avivamiento, esa búsqueda de Dios por unos 2, 3, 4, 5 años? Y ya me siento yo, pues cuidado, ahora ya conozco la palabra. Ya me sé 100 versículos de memoria. Pero no, todavía hay cosas que hacen falta. Y tenemos que seguir constantemente, día a día, y buscar la palabra de Dios. Y si yo tuviera otro pichel y siguiéramos a los 5, no se preocupen, hermano. Aquí, wow, miren esto. Ya casi, ¿verdad? Ya casi, ¿verdad? La pregunta es, ¿cómo está nuestra alma? ¿En qué proceso estamos? ¿En qué proceso estamos? Y hay otra cosa importante. El café que yo le eché, que es algo que impacta nuestras vidas. Todos los días seguimos viviendo situaciones, circunstancias que puede ser que impacten nuestras vidas. Ahora, si usted está lleno de la palabra de Dios, su alma va a tomar decisiones diferentes. Por eso qué importante es que nosotros nos llenemos de la palabra de Dios y le echemos esa palabra de Dios a nuestra alma. Le diga, alma mía, mira lo que necesitas, necesitas a Jehová, alaba al Señor, haz esto, a lo otro. Hace poco me pasó algo. A ver si mi esposa se recuerda. Vino un conocido que considero que es mi amigo, que vive en Los Ángeles, murió su madre y estaba en el funeral. Y en la noche yo llego a la cama, está mi esposa a la par, y le digo, mira, mañana en la mañana voy a ir a un funeral. ¿Qué funeral? Me dice. No, es que hay que dar explicaciones, ¿verdad? Entonces, no, lo que pasa es que vino fulano de tal, y es tu amigo. Pues yo sí lo considero mi amigo, pero te llamó. Sí, yo no vi que te llamara, me dice. Le estoy echando salsa a los tacos, ¿verdad? O sea, por favor. Y miren, no me quería dejar ir al velorio, al funeral. Y era una persona que hace 30 años no venía a Guatemala. Y es una persona que cuando yo iba a Los Ángeles siempre me atendió, me llevaba, me traía, compartíamos. O sea, lo que yo viví con esa persona, mi esposa no tiene ni la menor idea que yo viví con esa persona. Y para mí esa persona realmente sí es alguien que yo le tengo afecto, cariño, respeto. Y yo quería ir a su funeral, o sea, no de él, ¿verdad? De su mamá. Y darle el abrazo y decirle al Señor te fortalezca. O sea, yo quería hacer eso. Yo le digo, mira, mañana voy a ir, ¿pero por qué? Y me empezó y me sentí atacado. Y no les voy a mentir, me enojé. Y empecé a levantar la voz. Y empecé yo así como que, ¿pero por qué? ¿Y en qué te afecta? O sea, ¿te va a quitar un brazo, una pierna? O sea, ¿en qué te afecta? O sea, miren, y yo me enojé. Y no sé si pasaron 5, 10, 15 minutos y estaba así acostado, pero así, bravo, estaba yo así enojado. Y ella estaba calladita, tranquila. ¿verdad? Y yo seguía. ¿Pero qué te afecta? Ya dormite, me decía. ¿Pero por qué quieres que vaya? Y yo seguía alegando.
Y seguía alegando. De repente me calmé un poquito y vino a mi mente el agua, ¿verdad? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. Bueno, tengo unas cuantas horas para seguir enojado, pero de aquí a las 12 ya no me puedo seguir enojando. Y repetía la palabra. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. Déjeme decirle, cuando la voluntad de uno está tomando ciertas decisiones de enojarnos, de hacer esto, de hacer lo otro, y usted tiene la palabra de Dios, usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene esa diferencia que habla Romanos, usted ya no está bajo la esclavitud de la carne, usted ya no pertenece a este mundo, nosotros somos hijos del Dios Santísimo y podemos caminar sobre el Espíritu y Dios viene y nos habla. Y estoy seguro que el Espíritu Santo fue el que me dijo, me dijo el versículo, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro. Y yo me empecé a tranquilizar. Y dije, bueno, tengo que dormir en paz. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo Jehová me hace vivir confiado. Pero cuando uno recita la palabra, cuando uno la dice, ¿por qué? O sea, no por qué, sino que, ¿qué sucedió? ¿Qué acción tuvo que hacer usted para tener esa palabra en su corazón? El que escuchara, dice Deuteronomio, ¿verdad? El que oiga, guarde en su corazón y ponga por obra. Yo escuché la palabra que decía, ok, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. ¿Sí? La guardé en mi corazón porque me la sabía de memoria. Ahora, ¿quién toma la decisión si la pongo o no por obra? Yo tomé esa decisión en esa noche. Al día siguiente, hola mi amor, buenos días, ¡mua! ¿Cómo estás? Como que si nada pasó. Pero déjeme decirle que la palabra es la palabra y la palabra es poderosa. Es viva y eficaz y llega hasta lo más profundo, hasta partir los tuétanos. Y la palabra es lo que nos va a hacer cambiar a cada uno de nosotros. Es lo que va a llegar hasta lo más profundo del alma para tomar esas decisiones que digan, me cuesta, me cuesta, pero la palabra dice, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En ese momento viene la palabra de Dios. Si su alma está llena de la palabra de Dios, eso es lo que va a brotar de usted. Si usted viene aquí a recibir esa palabra y a meter en su alma palabra, en su momento que usted esté en una circunstancia, en una situación, en lo que sea, eso va a venir a usted. Y usted va a repetir la palabra, decir, no, la Biblia dice esto. Y usted toma la decisión después, no, yo voy a accionar conforme la palabra. Y vemos el cambio. ¿Puede usted ver ese cambio? Claro que sí lo puede ver, usted lo puede vivir, lo puede disfrutar. Usted lo puede vivir, lo puede disfrutar. Verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. Esta noche yo dije, voy a ser guiado por el Espíritu de Dios. Yo podía haber decidido, no. Yo prefiero un espíritu de venganza. Ella me hizo eso, ahora yo le voy a quitar las tarjetas de crédito, ahora mañana le voy a hacer caras, le voy a quitar el carro. Y puedo tener un espíritu de venganza y tratar de decir, no, ya me voy a quitar. Pero ¿por qué no hice eso? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque dije yo, no, yo soy hijo de Dios. Yo no voy a ser guiado por el enemigo. Yo no voy a ser guiado por las obras de la carne. Yo no quiero ser guiado por lo que no es de Dios. Entonces, si yo soy hijo de Dios, conozco la palabra, la guardé en mi corazón, ¿cuál es el siguiente paso? Ponerla por obra. Necesito paz, amor, paciencia, gozo, benignidad, mansedumbre, el fruto del Espíritu Santo. ¿Por qué se le llama fruto del Espíritu Santo? Porque es lo que viene cuando somos guiados por el Espíritu Santo. Usted y yo somos hijos de Dios, tenemos al Espíritu Santo y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es lo que va a recibir usted cuando tenga el Espíritu Santo de Dios? ¿Qué es lo que va a recibir? Poder. Entonces usted no diga, no puedo. No diga, no puedo. Usted va a recibir poder de Dios. Usted va a recibir poder cuando usted sea guiado por el Espíritu Santo. Usted ya no diga, no puedo. Usted va a decir, yo sí puedo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios es el que me guía. Vamos a leer Gálatas 5.
Gálatas capítulo 5, versículo 19 en adelante. Cuando estaba preparando esta prédica, me acuerdo que empezaba a pensar en muchos ejemplos. Cuando uno va caminando y a la otra persona se le cae algo, yo tomo la decisión entre recogerla y no recogerla, ¿sí o no? Yo pensaba en tantas decisiones que uno toma. ¿Y por qué tomo esa decisión? ¿Y por qué hago esto? Pero déjeme decirle que Dios quiere que tomemos buenas decisiones. Dios quiere que hagamos su voluntad. Gálatas capítulo 5, del 16 en adelante, dice de esta manera. Digo pues, otra vez, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Otra vez lo mismo. Usted puede, cuando lee esto, usted puede darse cuenta cómo tiene todo que ver, ¿verdad? Cómo se relaciona, cómo se complementa, mejor dicho. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Oiga bien eso. No es nuestro gusto lo que dijimos, ¿verdad? Para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados, pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Sigamos en el 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y oiga bien esto, y cosas semejantes a estas. O sea que el listado no termina. No solo son esas cosas, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo os la he hecho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. 22. No lo sabemos de memoria. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne para sus pasiones y deseos. 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. La palabra de Dios dice que usted y yo somos como árboles plantados junto a corrientes de agua, ¿sí? Amén. ¿Sí? Y que da su fruto a su tiempo. Usted y yo tenemos que dar fruto. La palabra nos compara con árboles en varias ocasiones y dice que nosotros que tenemos que dar fruto. Dice la palabra de Dios, por su fruto los conoceréis. No por lo que saben de la palabra, no porque si alguien predica bonito y se sabe la palabra, no porque sea un fariseo y un escriba, sino que por sus frutos, las obras que nosotros hacemos, lo que nosotros accionamos, cómo actuamos, las decisiones que tomamos. Ahora, yo creo que sí quedó claro por qué decidimos lo que nosotros decidimos. Amén. Sabemos por qué decimos lo que nosotros decidimos, pero ahora, si usted quiere prosperar su alma, si usted quiere que haya ese cambio, que podamos decir las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, nosotros tenemos que dar fruto. Y usted es un árbol de Dios, ¿sí? Y usted está junto a corrientes de agua. ¿Cuáles son las corrientes de agua? La palabra de Dios, la alianza del Espíritu Santo, la presencia misma del Señor. Esas son las corrientes de agua que alimentan su árbol. No permita que otras corrientes alimenten su árbol. No se alimente de basura, no se alimente de cosas que no sirven. Dios quiere que usted tome buenas decisiones. ¿Para qué? Para que cumplamos ese propósito. El fruto del Espíritu Santo. No me voy a extender con el fruto del Espíritu Santo, pero, amados hermanos, analice usted cada palabra del fruto. No son frutos, es fruto, ¿sí? Usted ha visto una naranja, una toronja, ¿sí? Que tiene gajos, ¿sí? El fruto del Espíritu Santo es uno, no son varios frutos, es uno mismo. Es un fruto que tiene el gajo del amor, paz, paciencia, templanza, benignidad y todo lo demás. Pero usted analice
guarde en su corazón y tenga el fruto del Espíritu Santo. A mí se me estaba ocurriendo que sería bueno que donde yo paso tiempo, ya sea en el carro, en la oficina, poner ahí el fruto del Espíritu Santo, amor, papá. Y cada vez que me suceda algo, leerlo. Debo tener amor, debo tener paz, debo tener paciencia. Yo recuerdo muy bien cuando yo era joven. Bueno, todavía soy joven, ¿verdad? Cuando era más joven. Cuando tenía pañales. No, no mentiras. Yo me acuerdo que yo reconocía, porque uno de los principales, bueno, el primer paso para la liberación es reconocer, ¿no? Porque si uno no reconoce, así como que no necesito ayuda, no necesito a Dios, no necesito pedir perdón, no necesito arrepentirme, porque no reconozco que estoy mal, pero el Espíritu Santo, ¿sí? Convence a uno de pecado. Y yo sabía muy bien, cuando yo me convertí hace más de, tenía como 19, 20 años, yo me acuerdo que yo sabía que una de mis luchas más grandes personales era la paciencia. Yo era súper impaciente, me desesperaba, alegaba y hacía de todo porque lo que me hacía falta era paciencia. Y decía yo, no, si yo soy hijo de Dios, lo primero que tengo que cambiar es tener paciencia. Todavía me falta, ¿sí o no? Todavía me falta. Pero si me hubiera conocido hace tantos años, yo creo que dijo, bueno, ha avanzado, ha mejorado. Te falta más agua, pero ya está mejorando, ¿no? Y créanme que yo lo que hice fue buscar versículos en la palabra que hablara de la paciencia. Y en ese tiempo no había Google. Fue hace poco, ¿verdad? Pero hoy en día usted quiere, o sea, ¿con qué está luchando usted? ¿Con los celos? ¿Con la ira? ¿Con la venganza? Yo me acuerdo que eso de la venganza también era algo que yo traía porque yo miraba muchas películas chinas y no sé, las películas chinas hablaban solo de venganza, venganza y venganza. Y yo tenía, creo que si alguien me hacía algo, me tenía que vengar, ¿verdad? Pero son cosas que yo cuando me convertí a Cristo Jesús, yo dije, Señor, yo necesito paciencia. Yo necesito liberarme de todo espíritu de venganza. Y yo lo oraba y leía la palabra y buscaba cerca de eso. Déjeme decirle que si usted, no si usted se conoce y usted conoce sus debilidades y usted conoce lo que usted necesita, busquen la palabra. Busquen la palabra. Si usted necesita paz, busque sobre paz. Si usted necesita gozo, busque sobre gozo. Si usted tiene un problema de ira, busque sobre ira. Pero la palabra, usted va a encontrar la respuesta. Y cuando usted lo lea, esto lo va a suceder, usted le va a echar agua a su alma. Usted está llenando de la presencia de Dios su alma. Y no solo lo lea, sino que léalo con entendimiento, con ese conocimiento, léalo con entendimiento, que esa semilla caiga en tierra fértil y que dé fruto. Y déjeme decirle que Dios es fiel y justo y usted va a dar fruto. Y yo voy a dar fruto. ¿Tenemos las herramientas? Hermano, sí las tenemos. Usted y yo tenemos las herramientas. Tenemos la palabra de Dios. Tenemos al Espíritu Santo de Dios. A ustedes les conviene que yo me vaya, les dijo Jesús a sus discípulos. A ustedes les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque el que viene atrás les va a dar un poder de Dios para decir, yo escojo hacer. Yo escojo leer la palabra. Yo escojo sanar mi alma. Yo escojo prosperar mi alma. Atrás viene el Espíritu Santo de Dios que cuando yo lo reciba, voy a entender el poder de Dios. Y usted y yo tenemos esa bendición y esa capacidad. Así que, hermano mío, escudriñe su alma, su corazón. Vea qué es lo que necesita y búsquelo en la palabra. Y si usted no lo encuentra en la palabra, busque a los pastores. Aquí están los pastores que nos pueden dar consejería, nos pueden ayudar. Escuche la palabra y déjeme decirle que Dios conoce su corazón y conoce nuestra necesidad. Y Él en su momento nos va a dar la palabra que va a ser un alivio, un refresco, va a ser algo que usted va a decir, wow, esto es lo que yo necesito. Y vamos a ir de gloria en gloria y de victoria en victoria, porque Dios va a cumplir el propósito que tiene para cada uno de nosotros. Amén. Yo le voy a suplicar que se ponga de pie en esta mañana. Yo quisiera que el Espíritu de Dios ministre nuestros corazones con lo que hemos aprendido de su palabra. Visión sin acción es una simple ilusión. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido en ilusiones?
Dios ya no quiere que usted y yo vivamos en más ilusiones. Usted y yo tenemos ese libre albedrío. ¿Por qué decidimos lo que decidimos? Yo creo que está claro. ¿Por qué yo tomo las decisiones que tomo? ¿Es hora de hacer cambios? Amén. Somos los que estamos y estamos los que somos porque Dios quiere que nosotros hagamos cambios. Que no solo seamos oidores, que no solo lo guardemos en nuestro corazón, sino que tengamos ese poder, esa capacidad para tomar esas decisiones. Anhelamos, Señor, tu presencia. Espíritu Santo de Dios, guía nuestras vidas de ahora en adelante. Toma el control de nuestras vidas, Espíritu Santo de Dios. Porque ya no queremos hacer nuestra voluntad, sino queremos hacer tu voluntad. Porque ya no son nuestros deseos, nuestro gusto, sino que queremos, Señor, cumplir el propósito que tú tienes para nosotros. Que sabemos que son planes de bien, planes de paz, planes de bendición y de misericordia. Permita, hermano mío, permita que el Espíritu Santo lo guíe a toda verdad. Espíritu Santo, toma el control de nuestras vidas. Ya no queremos tomar nuestras propias decisiones, sino que queremos ser guiados por ti, Espíritu Santo. Permita que el Espíritu Santo lo guíe a escudriñar su alma en esta mañana y ver todas aquellas cosas que han impactado su vida. Yo no conozco su vida, su niñez, su juventud, su adolescencia, aún lo que sucedió hace una semana, hace un mes, hace un año. Quizás hubo cosas que impactaron su vida, como la muerte de alguien muy querido, como el abandono, quizás otras cosas que han sucedido en su vida. Yo no las conozco, pero déjeme decirle que su Padre Celestial que está en los cielos sí conoce su vida. Sabe lo que hay en nuestra alma, en nuestro corazón, y el Señor quiere sanar nuestras vidas, quiere sanar nuestra alma, quiere derramar de su Santo Espíritu, quiere dejar que esos ríos de agua viva corran sobre nuestra alma, sobre nuestro corazón. Deje que esos ríos de agua viva corran sobre su alma. Sienta esa frescura, porque somos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que su hoja no cae y damos fruto, Señor, a su tiempo. Anhele dar ese fruto. Tome esa decisión. No permita que esa visión se convierta en una ilusión, sino que visión con acción. Vamos a tomar acciones en esta mañana. Vamos a tomar decisiones de ahora en adelante. Vamos a tomar nuestras agendas y vamos a escribir una estrategia. La palabra dice en Habacuc 2:2, escribe la visión en tablas y todas las que la leyere correrán, Señor, correrán sobre esa visión y la cumplirán. Habacuc 2:2 lo dice, escribe la visión sobre las tablas. En Oseas 4:6 dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Señor, no permita, Señor, que nos llenemos del conocimiento del enemigo de la carne. Padre, nosotros decidimos en esta mañana leer tu palabra, buscar tu palabra, escudriñar tu palabra, tomar esos ríos de agua viva que caigan sobre nuestra alma, sobre nuestro corazón. Prospera nuestra alma, Señor, prospera nuestro entendimiento, nuestras emociones, nuestra alma. Señor, nosotros decidimos, Señor, no como dijo el profeta en ese momento a su pueblo, mi pueblo perece. Mucho pueblo de Dios, muchos hijos de Dios están pereciendo por falta de conocimiento. No seamos uno más de ese grupo. El pueblo perece por falta de conocimiento. Tomemos las decisiones en esta mañana de buscar tu palabra. Buscar tu palabra, buscar tu presencia, buscarte en oración en todo momento. Y Señor, cada vez que nos encontremos en un momento decisivo de tomar decisiones, si enojarme o no enojarme, si decir una palabra incorrecta o no, una actitud incorrecta o no, que venga tu palabra a nuestra mente, a nuestro corazón, que salga tu palabra, que brote ríos de agua viva en nuestro corazón, ríos de agua viva en nuestra alma, y lo que salga de nuestra boca sea palabra de Dios. Oh, gracias, Señor. Oiga esta palabra, nunca se aparte de ti la misericordia.
Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, dice la palabra de Dios. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, dice la palabra. Llegarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, dice la palabra. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas, dice la palabra de Dios. Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, dice la palabra. Porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor Jesús. Haz lo que tengas que hacer en esta vida. Ya no queremos ser iguales. Ya no queremos caminar por el mismo sendero, Señor, incorrecto. Queremos buscar la verdad. Porque conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres, Señor. Abre nuestra mente, nuestro corazón, Señor, a tu palabra. Señor, yo declaro que todos aquí somos odres nuevos y recibiremos una unción nueva, un vino nuevo. Y muchos de aquí serán sorprendidos por el Señor, porque el Señor hará cosas que ni tú has pensado ni imaginado, porque Dios nos va a sorprender, porque tú has decidido tomar esas buenas decisiones. Señor, nos volvemos a ti de todo corazón. Nos volvemos a ti de todo corazón. Perdona nuestros pecados, nuestras ofensas. Perdona todas esas malas actitudes, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser un buen hijo tuyo. Señor, un espíritu de arrepentimiento viene a nuestras vidas. Nos arrepentimos por las malas decisiones que hemos tomado. Nos arrepentimos por todas aquellas cosas, Señor, que no son alineadas a tu palabra. Las rendimos y las entregamos a ti en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú eres fiel y justo. Gracias, Padre. Espíritu Santo de Dios, guíanos. Guíanos de ahora en adelante. Y nosotros daremos fruto, mucho fruto, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias te damos. Amén. Amén. Gloria sea al Señor.